Mi hijo robó 75,000 de mi caja fuerte y me dejó una nota que decía: Gracias, mamá. Llamé al 911 de inmediato. El corazón se me partió en 1000 pedazos esa madrugada del martes. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Alicia Herrera. Tengo 67 años y vivo en un pequeño departamento del segundo piso en la colonia Roma Norte, aquí en Ciudad de México. Desde mi ventana puedo ver la panadería de Don Aurelio, donde cada mañana compraba conchas dulces para desayunar con mi café de olla. Esa rutina simple me daba paz después de tantos años de trabajar como costurera en un taller del centro, levantándome a las 5 de la mañana para tomar el pecero y llegar puntual a las 7. Mis manos todavía conservan las marcas de las agujas, pequeñas cicatrices que parecen constelaciones en mis dedos arrugados. Durante 40 años cosí vestidos de quinceañera, uniformes escolares y ropa de trabajo para familias que apenas me conocían por mi nombre, pero que confiaban en que sus prendas estarían listas cuando las necesitaran. Esa madrugada del martes, me desperté con una sensación extraña en el pecho. No era el dolor habitual de la artritis que me aqueja desde hace 5 años, ni la congoja de la soledad que me acompaña desde que enviudé. Era algo diferente, como un presentimiento que me estrujaba las costillas y me cortaba la respiración. Me levanté despacio, como siempre lo hago ahora, tentando la mesita de noche para encontrar mis lentes. La casa estaba sumida en esa quietud particular de las 5 de la mañana, cuando la ciudad aún duerme y solo se escucha el ronroneo lejano del tráfico de insurgentes. Caminé hacia la cocina para preparar mi café, pero algo me detuvo en el pasillo. La puerta del armario donde guardo mi caja fuerte estaba entreabierta. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza que no sentía desde el día que encontré a mi esposo Raúl desplomado en el baño, víctima del infarto que se lo llevó hace 8 años. Con las piernas temblorosas, me acerqué al armario. La caja fuerte, esa pequeña caja negra que había comprado después de vender la casa familiar en Xochimilco, estaba completamente abierta, vacía, como mi alma en ese momento. $75,000. Los ahorros de toda una vida de sacrificios, de no comprarme el vestido que me gustaba, de cocinar frijoles cuando tenía antojo de carne, de caminar cuadras enteras para ahorrarme el pasaje del camión. Era el dinero que había guardado para mi vejez, para no depender de nadie, para mantener mi dignidad hasta el último día. Junto a la caja fuerte, había un sobre blanco con mi nombre escrito con la letra que reconocería en cualquier parte del mundo. La letra de mi hijo Iker, el mismo que aprendió a escribir en la mesa de mi cocina mientras yo le preparaba quesadillas con queso Oaxaca y le revisaba la tarea hasta altas horas. Dentro del sobre, una nota que me atravesó como un puñal. Gracias, mamá. Lo necesitaba más que tú. Me senté en el suelo frío del pasillo, abrazándome las rodillas como cuando era niña, y mi madre me regañaba. Pero esta vez no había madre que me consolara, ni padre que me defendiera. Solo había una mujer de 67 años descubriendo que su hijo, el niño al que había dado todo, me había robado no solo el dinero, sino la fe en el amor incondicional de una madre. Iker tiene 34 años. Es ingeniero civil, graduado de la UNAM gracias a los sacrificios que hice vendiendo tamales los domingos en el tianguis de Xochimilco para pagarle los libros y el transporte. Vive en una casa bonita en Satélite con su esposa Mónica y mi nieta Sofía, de 8 años. La luz de mis ojos, la única razón por la que todavía sonrío cuando abro un chat de WhatsApp. Durante los últimos 2 años, había notado que Iker venía a visitarme con menos frecuencia. Antes llegaba cada domingo con Sofía, y ella corría a abrazarme mientras él se servía agua fresca de Jamaica en la jarra que siempre tengo lista. Sofía me preguntaba por qué tenía tantas agujas en mi costurero, y yo le enseñaba a hacer puntadas sencillas en retazos de tela, igual que mi abuela me había enseñado a mí cuando tenía su edad. Pero las visitas se fueron espaciando. Un domingo sí, 2 no, luego solo cada 15 días. Las excusas eran siempre las mismas. Mucho trabajo, compromisos sociales, la niña tenía tarea o estaba enferma,
Yo entendía, claro que entendía. Los jóvenes tienen sus vidas, sus responsabilidades. Pero en el fondo de mi corazón, algo me decía que había algo más. La última vez que vino fue hace 3 meses, en mi cumpleaños. Llegó solo, sin Sofía, con un pastel comprado en el Walmart y una excusa de que la niña tenía fiebre. Se quedó apenas 1 hora, revisando constantemente su teléfono, respondiendo mensajes mientras yo le contaba sobre los nuevos dolores en mis rodillas y la dificultad que tenía para subir las escaleras del edificio. Esa noche, mientras yo guardaba las sobras del pastel que apenas habíamos tocado, él se quedó un momento más en la sala. Recuerdo que lo vi caminar hacia el pasillo, como si fuera al baño, pero escuché sus pasos detenerse frente al armario. Pensé que estaba siendo paranoica, que una madre vieja como yo veía fantasmas donde no los había. Ahora entiendo que esa noche reconoció el lugar donde guardaba mi caja fuerte, que estudió la cerradura, que memorizó cada detalle para regresar cuando yo estuviera durmiendo, que planeó este robo como quien planifica un proyecto de ingeniería, con frialdad y precisión. Con las manos temblando de rabia y dolor, tomé el teléfono y marqué al 911. Mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos, como si no fuera mía. «Buenos días. ¿Cuál es su emergencia?», preguntó la operadora con voz profesional. «Mi hijo me robó», logré decir. «Me robó todos mis ahorros mientras yo dormía». «¿Está usted en peligro inmediato, señora?». «No», respondí, aunque en el fondo sabía que sí estaba en peligro. En el peligro de perder la cordura, de perder la fe en todo lo que había creído sobre el amor de madre y el respeto filial. «Pero necesito denunciar un robo. $75,000. Muy bien, señora. Vamos a enviar una patrulla para tomar su declaración. ¿Cuál es su dirección?». Mientras esperaba a la policía, me quedé sentada en mi sillón favorito, ese que compré en una mueblería de La Lagunilla hace 15 años y que Raúl siempre decía que era muy duro para su espalda. Miraba las fotografías en la mesa de centro. Iker el día de su graduación, sonriendo con su birrete y su toga. Iker cargando a Sofía recién nacida en el hospital. Toda la familia reunida en la última Navidad que pasamos juntos en esta casa. En todas esas fotos, yo aparezco sonriendo. Una sonrisa sincera, llena de orgullo maternal, de la satisfacción de quien ha cumplido su misión en la vida. Pero ahora, mirando esas mismas imágenes, me preguntaba si alguna vez ese amor había sido correspondido, o si yo simplemente había sido una fuente inagotable de recursos que tarde o temprano se secaría. La pregunta que más me atormentaba era una que no me atrevía a hacerme completamente. ¿Cómo había sido posible que el niño que una vez lloró toda una noche porque accidentalmente pisó una hormiga, ahora pudiera robarle a su propia madre mientras dormía? Los policías llegaron a las 7 de la mañana. 2 hombres jóvenes, uno moreno y alto, el otro más robusto con bigote tupido que me recordó a mi difunto esposo. Trajeron consigo el olor a café y a gasolina de la patrulla, mezclado con el aroma del pan dulce que ya emanaba de la panadería de don Aurelio. «Buenos días, señora. Somos los oficiales Mendoza y Ruiz», dijo el moreno mientras se quitaba la gorra con respeto. «Nos reportaron un robo. Les ofrecí café, como mi madre me enseñó a hacer con cualquier visita, pero ellos declinaron educadamente. Se sentaron en mi pequeña sala, en ese sillón de tela color mostaza que había visto mejores días, y comenzaron a tomar nota de todo mientras yo relataba los hechos con una calma que me sorprendía incluso a mí misma. «¿Tiene usted alguna prueba de que su hijo tenía acceso a la caja fuerte?», preguntó el oficial Ruiz, el del bigote, mientras escribía en su libreta con letra cuidadosa. Fue entonces cuando recordé algo que había tratado de olvidar. Hace 6 meses, cuando Iker vino a visitarme con Sofía, yo había tenido un pequeño accidente. Me resbalé en el baño y me lastimé la muñeca izquierda. Nada grave, pero lo suficiente para necesitar ayuda con las tareas domésticas durante algunas semanas. Iker se ofreció inmediatamente a ayudarme. «Mamá, no puedes quedarte sola así. Déjame encargarme de pagar tus cuentas mientras te recuperas», me había dicho con esa voz dulce que usaba cuando era niño, y quería convencerme de algo. Yo, en mi ingenuidad maternal, le había dado la combinación de la caja fuerte. «Es 2847», le había dicho.
El día que naciste, hijo. 28 de abril de 1987. Él había sonreído y me había besado la frente, diciéndome que se sentía honrado de que confiara tanto en él. Durante esas semanas, Iker manejó mis finanzas con aparente responsabilidad. Pagó la luz, el gas, la renta del departamento, incluso compró los medicamentos para mi muñeca. Pero ahora, recordando esos días, me daba cuenta de detalles que había pasado por alto. Las veces que lo encontré frente a la caja fuerte más tiempo del necesario, cómo anotaba números en su teléfono, la forma en que sus ojos brillaban cuando veía la cantidad de dinero que tenía guardada. «Qué bien que hayas ahorrado tanto, mamá», me había comentado una tarde mientras contaba los billetes para sacar el dinero de la renta. «Con esto podrías vivir muy cómoda por muchos años». En ese momento lo interpreté como orgullo filial. Ahora entendía que había sido una evaluación fría de mis recursos. Les conté todo esto a los policías, que intercambiaron miradas significativas. El oficial Mendoza cerró su libreta con un suspiro. «Señora Herrera, entendemos su situación, pero debo ser honesto con usted. Los casos de robo familiar son muy complicados de procesar legalmente, especialmente cuando la víctima voluntariamente compartió la combinación de la caja fuerte». Esas palabras me cayeron como un balde de agua helada. ¿Acaso el hecho de confiar en mi propio hijo me convertía en cómplice de mi propio robo? Después de que se fueron los policías, me quedé sola con mis pensamientos y una taza de café que se enfriaba en mis manos. Fue entonces cuando comenzaron a llegar los recuerdos, uno tras otro, como fotografías que se revelaran lentamente en mi mente. Recordé cuando Iker tenía 12 años y quería una bicicleta nueva para su cumpleaños. Yo trabajaba entonces en una fábrica textil, ganando apenas lo suficiente para cubrir nuestros gastos básicos después de que Raúl perdiera su trabajo en la construcción. La bicicleta costaba 2,000 pesos, una fortuna para nosotros en esa época. Durante 3 meses, yo guardé cada peso que pude. No desayunaba para ahorrar el dinero del café y las galletas. Caminaba 2 horas diarias para no gastar en transporte. Vendía los tamales que hacía los fines de semana casa por casa en la colonia, con Iker siguiéndome con una sonrisa orgullosa, cargando la olla de peltre verde que todavía conservo en mi cocina. El día de su cumpleaños, vi su cara iluminarse cuando desarrolló el regalo. Me abrazó con tanta fuerza que casi me tumba, y me dijo al oído: «Eres la mejor mamá del mundo. Cuando sea grande, te voy a comprar todo lo que quieras». Esa promesa se quedó grabada en mi corazón durante años. También recordé cuando tenía 17 años y necesitaba dinero para sus exámenes de ingreso a la universidad. La cuota era de 5,000 pesos, más los gastos de los cursos preparatorios. Raúl y yo no teníamos ni la mitad de esa cantidad. Fue cuando decidí vender el anillo de compromiso que mi esposo me había regalado 20 años antes. Un sencillo anillo de oro blanco con un pequeño diamante, pero que representaba tanto para mí. Era lo único de valor que poseía, aparte de los recuerdos. «¿Estás segura, Carmen?», me había preguntado Raúl esa noche, viendo cómo envolvía el anillo en un pañuelo bordado que había sido de mi abuela. «Iker es nuestro futuro», le había respondido. «Este anillo ya cumplió su propósito. Ahora necesitamos invertir en lo que realmente importa». Vendí el anillo a un joyero del centro que me ofreció muchísimo menos de lo que valía, pero era suficiente para los exámenes. Iker nunca supo de ese sacrificio. Cuando le pregunté cómo había conseguido el dinero, le mentí diciéndole que había ahorrado de mis propinas en el trabajo. Cuando aprobó el examen y entró a la UNAM para estudiar ingeniería civil, lloré de felicidad. Sentía que todos mis sacrificios habían valido la pena. Durante sus 5 años de universidad, Raúl y yo nos privamos de todo para mantenerlo estudiando. Él vivía en casa, pero necesitaba dinero para transporte, libros, materiales para sus proyectos y ocasionalmente para salir con sus compañeros de clase. Yo trabajaba turnos dobles en la fábrica textil, llegando a casa a las 11 de la noche con los pies hinchados y las manos cortadas por las máquinas. Raúl había encontrado trabajo como albañil, a pesar de que su espalda ya no estaba para cargar bultos de cemento. Los fines de semana ambos trabajábamos en lo que pudiéramos. Él hacía trabajos de plomería menores, yo cosía vestidos para las vecinas.
Nunca le dijimos a Iker lo difícil que era mantenerlo estudiando. Cuando él se quejaba de que no tenía ropa nueva como sus compañeros, yo le compraba camisas en el tianguis y las planchaba con tanto cuidado que parecían nuevas. Cuando decía que se avergonzaba de que yo fuera a buscarlo en camión porque sus amigos llegaban en carro, yo simplemente dejé de ir a buscarlo. El día de su graduación fue uno de los más felices de mi vida. Ver a mi hijo con su toga y su birrete, recibiendo su título de ingeniero, me llenó de un orgullo que no cabía en mi pecho. En la fotografía de ese día, que aún conservo en mi mesa de centro, estoy sonriendo con lágrimas en los ojos. Lágrimas de felicidad, de triunfo, de una misión maternal cumplida. Mamá, me había dicho esa noche mientras cenábamos pozole rojo que había preparado especialmente para celebrar. Todo lo que soy te lo debo a ti y a papá. Nunca voy a olvidar todo lo que han hecho por mí. Pero sí lo olvidó. Lo olvidó completamente. Después de graduarse, Iker consiguió trabajo rápidamente en una constructora importante. Su primer sueldo era más de lo que Raúl y yo ganábamos juntos. Se mudó a un departamento en la Roma Norte, cerca de donde yo vivo ahora, y comenzó a llevar una vida que nosotros nunca habíamos podido darle. Al principio venía seguido a visitarnos. Nos traía regalos, una televisión nueva, un refrigerador más grande, dinero para que nos fuéramos de vacaciones a Acapulco. Ahora me toca cuidar de ustedes, decía con esa sonrisa que me derretía el corazón. Pero poco a poco, las visitas se fueron espaciando. Tenía novia, Mónica, una muchacha bonita que estudiaba administración y que siempre me trató con cordialidad, pero con una distancia que me dolía. Cuando se casaron, tuve que preguntarle a Iker 3 veces si quería que yo ayudara con algo para la boda. «No te preocupes, mamá», me decía. Todo está bajo control. La boda fue elegante, en un salón de eventos en Polanco, al que llegué sintiéndome fuera de lugar con mi vestido comprado en el centro. Durante la ceremonia, cuando el padre preguntó quién entregaba al novio, Iker nombró solo a su papá. Yo estaba sentada en primera fila, pero me sentí invisible. Cuando nació Sofía, mi única nieta, sentí que mi corazón renacía. Por fin tenía una nueva oportunidad de amar y ser amada incondicionalmente. Iker me pidió que los ayudara con el cuidado de la bebé los primeros meses, y yo acepté encantada. Durante 6 meses prácticamente viví en su casa. Me levantaba en las madrugadas para cambiar pañales, preparar biberones, cantarle las canciones de cuna que había cantado a Iker cuando era bebé. Mónica había regresado rápidamente al trabajo, así que yo me convertí en la niñera de tiempo completo de Sofía. No me pagaban por cuidar a mi nieta, por supuesto. Era mi contribución a la familia, mi manera de ayudar a mi hijo en esta nueva etapa de su vida. Pero después de esos 6 meses, cuando Sofía ya dormía toda la noche y era más independiente, Iker me dijo que ya no necesitaban mi ayuda diaria. «Gracias por todo, mamá», me había dicho mientras yo empacaba mis pocas pertenencias para regresar a mi departamento. «No sabemos qué habríamos hecho sin ti», pero después de eso, los encuentros con Sofía se limitaron a las visitas dominicales, que gradualmente se fueron reduciendo hasta convertirse en ocasionales apariciones los días festivos. Después de recordar toda esa historia de sacrificios, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Era como si hubiera abierto un baúl lleno de heridas que había mantenido cerrado durante años, pensando que el tiempo las había curado, cuando en realidad solo las había escondido bajo capas de negación y amor maternal ciego. Me serví otra taza de café y comencé a recordar otras cosas. Cosas pequeñas que en su momento había justificado, pero que ahora cobraban un significado completamente diferente. Como mi cumpleaños del año pasado. Cumplía 66 años y había estado esperando esa fecha durante semanas. No porque esperara regalos costosos o celebraciones elaboradas, sino porque era una de las pocas ocasiones del año en que toda mi pequeña familia se reunía alrededor de mi mesa. Había preparado todo con anticipación. Compré los ingredientes para hacer mole rojo, la especialidad que Iker había adorado desde niño. Pasé 2 días moliendo chiles, tostando especias, preparando cada elemento con el cariño de quien cocina para las personas más importantes de su vida.
La casa olía a chocolate, canela y chile mulato, esos aromas que me transportaban a la cocina de mi madre cuando yo era pequeña. También había horneado un pastel de 3 leches, decorándolo yo misma con betún rosa y escribiendo «Feliz cumpleaños, abuela Carmen», con la esperanza de que Sofía se emocionara al verlo. Había comprado globos en el mercado de Xochimilco, esos globos metálicos en forma de corazón que tanto le gustan a los niños, y los había colgado en la sala junto a algunas fotografías familiares. La mesa estaba puesta para 5 personas: Iker, Mónica, Sofía, mi hermana Luz Helena, que había prometido venir desde Xochimilco, y yo. Había usado mis platos de porcelana china, esos que solo sacaba en ocasiones especiales y que habían sido un regalo de boda que conservaba con mucho cuidado. A las 2 de la tarde, la hora acordada, yo ya tenía todo listo. El mole burbujeaba suavemente en la estufa, desprendiendo ese aroma profundo y complejo que llena toda la casa de magia culinaria. Las tortillas estaban calientes en el comal, envueltas en un trapo de cocina bordado a mano. El pastel esperaba en el refrigerador, perfecto y dulce, pero nadie llegó a las 2, ni a las 3, ni a las 4. A las 5 de la tarde, cuando ya el mole se había espesado demasiado y las tortillas se habían endurecido, sonó mi teléfono. Era Iker. «Mamá, perdón, pero no vamos a poder ir. Sofía se despertó con fiebre y Mónica está muy preocupada. Ya sabes cómo se pone cuando la niña está enferma. ¿Está muy grave?», le pregunté, genuinamente preocupada por mi nieta. «No, no es nada serio, pero mejor nos quedamos en casa por precaución. Te prometo que la próxima semana te visitamos y compensamos tu cumpleaños». Colgué el teléfono y me quedé ahí, en mi cocina, rodeada de toda esa comida preparada con amor y de esos globos que de repente se veían ridículos y tristes en mi sala vacía. Mi hermana Luz Helena también canceló 1 hora después, diciendo que su nuera necesitaba que cuidara a sus nietos. Pasé mi cumpleaños sola, comiendo mole con tortillas duras y viendo las telenovelas vespertinas. Guardé el pastel completo en el refrigerador, donde se quedó 1 semana hasta que comenzó a ponerse malo y tuve que tirarlo. La promesa de visitarme la siguiente semana nunca se cumplió, pero esa noche, mientras lavaba los platos que nadie había ensuciado, vi algo que me partió el alma. En el Instagram de Mónica, sí, a mi edad aprendí a usar las redes sociales para poder ver fotos de mi nieta. Habían subido una historia donde aparecían los 3 en un restaurante fancy del Polanco, brindando con copas de vino. Sofía se veía perfectamente sana, sonriendo con un vestido nuevo que yo nunca le había visto. La descripción decía: «Celebrando en familia este sábado perfecto. Family time. Blessed». Mi cumpleaños había caído en sábado. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue un quiebre dramático, sino más bien como cuando una maceta se agrieta lentamente por el peso de la tierra, hasta que un día, sin previo aviso, se parte por completo. Me di cuenta de que no había sido la primera vez. Comencé a recordar otros cumpleaños, otras fechas importantes, otras promesas que nunca se cumplieron, como cuando me operaron de la vesícula el año anterior. Fue una cirugía menor, laparoscópica, pero a mi edad cualquier procedimiento médico genera ansiedad. Les avisé a Iker y Mónica con 2 semanas de anticipación, esperando que alguien pudiera acompañarme al hospital o al menos visitarme durante la recuperación. «No te preocupes, mamá», me había dicho Iker por teléfono. «El día de la cirugía paso temprano para llevarte al hospital». Pero esa mañana, mientras yo estaba lista desde las 6 esperando su llegada, recibí un mensaje de WhatsApp. «Mamá, surgió una emergencia en el trabajo. Toma un Uber, yo te pago después. Todo va a salir bien». Llegué al hospital sola, en un taxi cuyo conductor me ayudó a cargar mi pequeña maleta con las pertenencias para mi estancia de 2 días. Firmé todos los papeles sola, esperé en la sala de cirugía sola, y me desperté de la anestesia preguntando por mi hijo a una enfermera que no sabía qué responderme. Durante mis 2 días de hospitalización, Iker me envió flores costosas con una tarjeta que decía: «Que te recuperes pronto, mamá. Te amo mucho», pero nunca apareció en persona. Mónica me llamó una vez para preguntar cómo estaba, pero la conversación duró menos de 5 minutos, antes de que me dijera que tenía que colgar
porque Sofía necesitaba ayuda con la tarea. Mi hermana Luz Helena, que vive a 2 horas en transporte público, fue la única que me visitó. Llegó con un termo de caldo de pollo y se quedó conmigo toda una tarde, sosteniéndome la mano mientras yo lloraba más por la ausencia de mi hijo que por el dolor de la cirugía. También recordé la Navidad pasada, cuando sugerí que celebráramos en mi casa como habíamos hecho durante años. Yo siempre preparaba la cena de Nochebuena: bacalao a la vizcaína, romeritos, pierna de cerdo horneada con piña, ponche caliente con tejocotes y canela. Era una tradición que había mantenido desde que Iker era pequeño, incluso después de que Raúl muriera. «Ay, mamá», me había dicho Mónica cuando mencioné la idea durante una de sus escasas llamadas telefónicas. «Este año queremos hacer algo más sencillo. Vamos a quedarnos en casa, solo nosotros 3. Ya sabes, Sofía está en una edad donde necesita crear sus propias tradiciones familiares. Sus propias tradiciones familiares. Como si yo no fuera familia». En lugar de eso, pasé la Nochebuena viendo las posadas que organizaban en la plaza de la colonia, comiendo tamales que compré en el puesto de Doña Meche porque no tenía sentido cocinar para una sola persona. A las 11 de la noche, cuando sonaron las campanas de la iglesia cercana anunciando la Navidad, estaba acostada en mi cama escuchando los cohetes y la música de las casas vecinas donde las familias celebraban juntas. Recibí un mensaje de Iker a las 12:05. «Feliz Navidad, mamá. Te queremos mucho. Mañana te hablamos». Nunca me hablaron el 25 de diciembre. Pero quizás lo que más me dolió fue darme cuenta de cómo había cambiado la manera en que me hablaba mi nieta cuando estaba presente su papá. Sofía, cuando estaba conmigo a solas, era cariñosa y espontánea. Me contaba de sus amigas del colegio. Me pedía que le enseñara a hacer pulseras con chaquiras como las que yo hacía cuando era joven. Se acurrucaba conmigo en el sillón para ver caricaturas mientras comíamos palomitas caseras. Pero cuando Iker estaba presente, Sofía se comportaba diferente, más distante, más formal, como si hubiera aprendido que demostrar demasiado cariño hacia la abuela no era bien visto en casa. Un domingo, cuando tenía 8 años recién cumplidos, Sofía llegó emocionada a contarme que había ganado el primer lugar en un concurso de dibujo en su escuela. Corrió hacia mí con su diploma en las manos, gritando: «Abuela, abuela, mira lo que gané». Yo la alcé en brazos, celebrando con ella como si hubiera ganado un premio Nobel. «¡Qué orgullo, mi amor! Eres una artista como tu bisabuela». Pero cuando Iker entró a la sala, Sofía inmediatamente se bajó de mis brazos y corrió hacia su papá para mostrarle el diploma. Iker apenas lo miró, diciendo distraídamente: «Muy bien, princesa», mientras revisaba su teléfono. Yo me quedé ahí, con los brazos vacíos, sintiendo como si hubiera sido reducida de abuela orgullosa a simple espectadora en la vida de mi propia nieta. Esa misma tarde, mientras Mónica preparaba la cena, escuché una conversación entre ella e Iker en la cocina que me heló la sangre. «Tu mamá se está volviendo muy intensa con Sofía», le decía Mónica a mi hijo en voz baja, pensando que yo no podía escucharlos desde la sala. «¿En qué sentido?», preguntó Iker. «Le compra muchos regalitos, la consiente demasiado, y la niña está empezando a compararme con ella. Ayer me dijo que la abuela hace mejores quesadillas que yo». «Hablaré con ella», respondió Iker con un tono que no había usado conmigo desde que era adolescente, y lo regañaba por llegar tarde. Nunca me habló directamente sobre eso, pero noté que las visitas de Sofía se fueron reduciendo gradualmente. Las excusas eran siempre las mismas: mucha tarea, clases de natación, compromisos familiares con la familia de Mónica. Lentamente, me fui convirtiendo en una presencia incómoda en la vida de mi propia familia. Mientras recordaba todo esto, sentada en mi cocina con la 3ª taza de café del día, me di cuenta de algo que me aterrorizó. Había estado tan ocupada amando incondicionalmente que nunca me había detenido a evaluar si ese amor era correspondido, o si simplemente había estado alimentando una relación unilateral que había llegado a su fin natural cuando ya no tenía nada más que dar. El robo de mis ahorros no había sido el principio de nada. Había sido el final de un largo proceso de desvalorización que yo misma había permitido al nunca poner límites, al nunca exigir reciprocidad,
al confundir amor maternal con sumisión emocional. Tomé mi teléfono y marqué el número de Iker. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba una explicación que me ayudara a entender cómo habíamos llegado a este punto. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Finalmente contestó. «Hola, mamá», dijo con una voz que sonaba molesta, como si mi llamada lo hubiera interrumpido en algo importante. «Iker, necesitamos hablar», le dije, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. «¿De qué?», preguntó, aunque ambos sabíamos perfectamente de qué. «De los $75,000 que tomaste de mi caja fuerte anoche». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, tan largo que por un momento pensé que había colgado. Finalmente, escuché su respuesta, y fue peor de lo que había imaginado. «Mamá, ese dinero no lo estabas usando, solo estaba ahí, guardado. Yo tengo una emergencia financiera real, tengo una familia que mantener, una hija que educar. Tú ya viviste tu vida, tú ya viviste tu vida». Esas 5 palabras se clavaron en mi pecho como cuchillos. Me quedé sin aire, sin palabras, sin la capacidad de procesar que mi propio hijo, la persona a la que había dedicado los mejores años de mi existencia, me estaba diciendo básicamente que ya no tenía derecho a existir con dignidad. «¿Qué dijiste?», logré susurrar, aunque había escuchado perfectamente cada sílaba. «Lo que oyes, mamá. Yo tengo 34 años. Estoy en la mejor etapa de mi carrera. Tengo una esposa joven y una hija que apenas está comenzando a vivir. Tú tienes 67 años. ¿Para qué necesitas tanto dinero guardado? ¿Te lo vas a llevar a la tumba?». Cada palabra era como una bofetada. Pero lo que más me dolía no era la crueldad de sus argumentos, sino la frialdad con la que los pronunciaba, como si estuviera explicándole números a un cliente en su oficina. «Iker, ese dinero es para mis gastos médicos, para mi vejez, para no ser una carga para nadie», le dije, intentando mantener la calma aunque mi voz temblaba. «¿Gastos médicos? Mamá, tienes el seguro social. Y si necesitas algo más, nosotros te ayudamos. Pero tener $75,000 guardados sin usar mientras tu hijo pasa por dificultades económicas, eso es egoísmo puro». ¿Egoísmo? ¿Después de todo lo que había sacrificado por él? ¿Qué dificultades económicas, Iker? Tienes un buen trabajo, una casa bonita en satélite, mandas a Sofía a colegio privado. Mamá, tú no entiendes nada de la vida moderna. Los gastos que tenemos son enormes. La colegiatura de Sofía, la hipoteca de la casa, el carro nuevo de Mónica, las vacaciones que necesitamos para relajarnos del estrés del trabajo. Todo eso cuesta dinero. Vacaciones. Carro nuevo. Mientras yo compraba la carne más barata en el mercado y usaba el mismo abrigo desde hacía 8 años. Iker, robaste de mi caja fuerte. Entraste a mi casa como un ladrón mientras yo dormía. No robé nada, mamá. Tomé lo que por derecho me correspondía. ¿O ya se te olvidó todo lo que gasté en ti cuando te lastimaste la muñeca? ¿Los medicamentos que te compré? ¿Las veces que tuve que dejar mi trabajo para llevarte al médico? Mentira. Yo había pagado cada medicamento con mi propio dinero. Él solo los había ido a comprar porque yo no podía manejar con la muñeca enyesada. Y nunca lo había llevado al médico. Siempre tomaba taxi o le pedía a mi hermana que me acompañara. «Eso no es cierto, y tú lo sabes», le dije con una firmeza que me sorprendió. «Mira, mamá, ya está hecho. Necesitaba ese dinero para una inversión importante que va a beneficiar a toda la familia a largo plazo. Cuando veas los resultados, me vas a agradecer». «¿Qué inversión?». Hubo otro silencio largo. Cuando habló nuevamente, su voz sonaba irritada. «No tengo por qué darte explicaciones de mis decisiones financieras. Soy un adulto profesional. Con mi dinero sí tienes que darme explicaciones». «Tu dinero», repitió con una risa amarga. «Mamá, la mitad de ese dinero vino de la venta de la casa donde yo crecí. Técnicamente, parte de eso también es mío». Eso fue demasiado. La casa que Raúl y yo habíamos pagado durante 20 años, trabajando doble turno, privándonos de todo, era nuestra casa. Iker vivió ahí, sí, pero como hijo, no como propietario. Esa casa la pagamos tu padre y yo con nuestro sudor. Tú nunca contribuiste ni un peso. Viví ahí durante 18 años. Eso debe valer algo.
La conversación se estaba volviendo tan absurda que casi me daba risa. Casi. Si no fuera porque cada argumento de Iker me confirmaba que había criado a un hombre que no me veía como su madre, sino como un recurso que había sido explotado hasta agotarse. Iker, vas a regresarme ese dinero, o voy a proceder legalmente. Adelante, mamá. Demándame. A ver qué juez te va a hacer caso cuando sepa que voluntariamente me diste la combinación de tu caja fuerte. Y ahí estaba, la amenaza sutil, el chantaje emocional disfrazado de legalidad. Colgué el teléfono sin despedirme. Me quedé sentada en mi cocina, temblando de rabia y dolor, cuando sonó el timbre de mi departamento. Por un momento absurdo pensé que sería Iker, viniendo a disculparse, a explicarme que todo había sido un malentendido terrible. Pero cuando abrí la puerta, encontré a Mónica. Estaba perfectamente arreglada, con un vestido de marca que probablemente costaba más que mi renta mensual, y cargaba una bolsa de Louis Vuitton, que reconocí porque una vez la había visto en una revista. «Hola, Carmen», me dijo sin mirarme a los ojos, usando mi nombre en lugar de suegra, como solía hacer. «¿Puedo pasar?» La dejé entrar, aunque algo en su actitud me puso inmediatamente a la defensiva. Se sentó en mi sala sin que le ofreciera asiento, cruzó las piernas con elegancia estudiada y me miró con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años de encuentros familiares incómodos. «Mira, Carmen, sé que Iker y tú tuvieron una conversación difícil hace rato». «¿Una conversación difícil? Tu esposo me robó $75,000. No fue un robo», dijo inmediatamente, como si hubiera ensayado esa frase. «Iker me contó que tú le diste la combinación de la caja fuerte hace meses. Eso técnicamente te convierte en cómplice de cualquier transacción». Cómplice. Esa palabra me golpeó como un puño en el estómago. Según la lógica retorcida de mi nuera, el hecho de haber confiado en mi hijo me convertía en su cómplice. «Mónica, ¿tú sabías que Iker iba a tomar ese dinero?» Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Sabía que estaba considerando sus opciones financieras. «Eso no responde mi pregunta. Carmen, el punto es que Iker realmente necesitaba ese dinero. Tenemos gastos enormes que tú no entiendes. Explícamelos», le dije, sentándome frente a ella en mi sillón desgastado. «Bueno», comenzó, claramente incómoda de tener que justificar sus gastos frente a alguien que consideraba económicamente inferior. «La colegiatura de Sofía son 8,000 pesos mensuales. El crédito hipotecario de la casa son 15,000. Mi carro nuevo tiene una mensualidad de 7,000. Los gastos de la casa, las empleadas domésticas, la gasolina, la ropa, las salidas de fin de semana, todo eso suma. Empleadas domésticas. Mientras yo limpiaba mi propio departamento con las rodillas hinchadas por la artritis, ellos tenían empleadas. ¿Y en qué gastó específicamente mis $75,000? Otra vacilación, en una oportunidad de inversión muy importante. Un negocio que va a darnos muchos beneficios». «¿Qué negocio?» «Carmen, esos son detalles que no necesitas saber. Lo importante es que fue una decisión inteligente que va a beneficiar el futuro de Sofía». El futuro de Sofía. Siempre usaban a mi nieta como escudo para justificar sus decisiones egoístas. «Mónica, quiero que sepas que voy a demandar a Iker». Su máscara de cordialidad se resquebrajó completamente. «¿En serio vas a hacer eso? ¿Vas a meter a la cárcel a tu propio hijo por un malentendido familiar?» «No fue un malentendido. Fue un robo. Carmen, piénsalo bien. Si demandas a Iker, se van a acabar la relación entre ustedes para siempre. ¿Estás dispuesta a perder a tu hijo y a tu nieta por dinero?» Ahí estaba el chantaje emocional directo. O aceptaba que me robaran, o perdía a mi familia. Si demandar a un ladrón significa perder a mi familia, entonces mi familia ya estaba perdida desde hace mucho tiempo. Mónica se puso de pie abruptamente, su compostura completamente alterada. «¿Sabes qué, Carmen? Siempre pensé que eras una señora amargada que no entendía los sacrificios que hacemos los padres jóvenes. Pero ahora veo que además eres egoísta y vengativa». «¿Egoísta? ¿Después de todo lo que he dado por ustedes?» «¿Dado? ¿Cómo qué?» La pregunta me dejó sin palabras. ¿Cómo qué? ¿Como los 6 meses que cuidé a Sofía recién nacida sin cobrar un peso? ¿Como las comidas que preparaba cuando venían de visita? ¿Como los regalos de cumpleaños que compraba con mi pensión miserable?
¿Como el amor incondicional que había prodigado durante años sin recibir nada a cambio? Pero me di cuenta de algo terrible. Para ellos, nada de eso tenía valor. Para ellos, yo era simplemente una abuela que hacía lo que todas las abuelas hacen. Mi amor, mi tiempo, mi energía, no eran contribuciones, eran obligaciones. «Vete de mi casa», le dije. «Con mucho gusto», respondió, caminando hacia la puerta con pasos furiosos. «Pero que sepas que si sigues adelante con esto, Sofía no va a volver a verte. Nosotros no vamos a permitir que nuestra hija tenga contacto con una persona que demanda a su propio padre». Y ahí estaba la amenaza final, el arma más cruel que podían usar contra mí. Mi nieta. Después de que se fue Mónica, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era mi hermana Luz Helena. «Carmen, ¿qué está pasando?» «Iker me acaba de llamar llorando, diciendo que lo vas a meter a la cárcel». «¿Te dijo por qué?» «Me dijo que tomó prestado dinero de tu caja fuerte y que tú te pusiste histérica». «Carmen, ¿en serio vas a denunciar a tu propio hijo?» «Prestado». «Claro, esa sería la versión oficial de los hechos. Luz Helena, me robó $75,000 mientras yo dormía». «¡Ay, Carmen! No seas exagerada. Es tu hijo. Seguramente pensó pedírtelo después. Entonces, ¿por qué no me pidió permiso? Porque tú nunca le das dinero cuando lo necesita. Eres muy agarrada con tus ahorros». ¿Agarrada? ¿La mujer que había vendido hasta su anillo de compromiso para pagar los estudios de su hijo era agarrada? Luz Helena, ¿tú le darías $75,000 a tu hijo para que los invirtiera en un negocio que no te quiere explicar? Si mi hijo me lo pidiera, sí, porque confío en él. Bueno, pues mi hijo no me pidió nada, me robó. Carmen, estás siendo muy dura. Iker es un buen hijo. Ha tenido sus errores, pero ¿quién no? Sus errores. Robar $75,000 era simplemente un error. Si piensas eso, entonces no tenemos nada más que hablar. Carmen, no seas terca. Piénsalo bien. ¿Vale la pena destruir a tu familia por dinero? Colgué el teléfono y lo apagué. No quería escuchar más justificaciones, más manipulaciones, más intentos de hacerme sentir culpable por defender lo que era mío. Me serví una copa del brandy que guardaba para ocasiones especiales. Aunque ya no recordaba cuál había sido la última ocasión especial en mi vida, y me senté en mi sillón a reflexionar sobre lo que acababa de pasar. En menos de 24 horas, había descubierto que mi hijo era un ladrón. Mi nuera era su cómplice, y mi hermana pensaba que yo era la villana de esta historia. Pero por primera vez en años, algo extraño sucedió. En lugar de sentir la tristeza aplastante que había esperado, sentí algo diferente. Sentí alivio. Alivio de finalmente ver a mi familia sin las gafas color rosa del amor maternal ciego. Alivio de dejar de justificar comportamientos que eran, simplemente, injustificables. Y por primera vez en décadas, comencé a preguntarme qué quería yo de mi vida. Esa noche, por primera vez en meses, dormí de corrido. 8 horas completas, sin despertarme a las 3 de la madrugada, preocupándome por si Iker estaba bien, si Sofía había cenado, si Mónica estaba contenta con su vida, sin las pesadillas recurrentes donde aparecía Raúl preguntándome si había criado bien a nuestro hijo. Me desperté con algo que no había sentido en años. Energía. No la energía nerviosa de quien tiene pendientes que resolver, sino la energía serena de quien ha tomado una decisión y está listo para actuar. Me bañé con calma. Me puse mi vestido azul marino, el que Raúl siempre decía que me hacía ver elegante, y desayuné 2 huevos rancheros con frijoles refritos, algo que no había hecho en semanas porque cocinar para una sola persona me deprimía. Pero esa mañana, cocinar para mí misma se sintió como un acto de amor propio. A las 9 en punto estaba tocando la puerta del despacho del licenciado Martínez Solís, un abogado penalista que me había recomendado Doña Esperanza, la señora que vende plantas medicinales en el mercado de Medellín. Su hijo había usado los servicios del licenciado años atrás para un problema similar, y, según ella, era un hombre derecho que no le tiene miedo a nadie. El despacho estaba en un segundo piso sobre una farmacia, en una de esas calles del centro histórico donde los edificios coloniales
Albergan pequeños comercios y oficinas profesionales. Subí las escaleras empinadas con determinación, cargando mi bolsa con todos los documentos que había reunido la noche anterior. Copias de mi caja fuerte, fotografías de la nota que dejó Iker, estados de cuenta bancarios y una cronología detallada de todo lo que había sucedido. El licenciado Martínez resultó ser un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una manera directa de hablar que me tranquilizó inmediatamente. No me miró con lástima como los policías que vinieron a mi casa, ni me habló con condescendencia como si fuera una ancianita confundida. Señora Herrera, me dijo después de revisar cuidadosamente todos mis documentos. Lo que le hicieron constituye robo simple agravado por el abuso de confianza. El hecho de que usted le haya dado la combinación para ayudarle con sus cuentas no le otorga derecho permanente a acceder a sus bienes. Por fin, alguien me hablaba con claridad legal, sin eufemismos ni manipulaciones emocionales. ¿Qué posibilidades tengo de recuperar mi dinero?, le pregunté. Muy buenas. Su hijo dejó evidencia escrita del acto, tiene antecedentes de acceso a la caja fuerte, y usted puede demostrar que nunca le otorgó permiso específico para tomar esa cantidad. Podemos proceder por la vía penal y por la vía civil simultáneamente. ¿Cuánto tiempo tardará el proceso? Entre 6 meses y 1 año para la vía penal. Para la civil, si logramos identificar dónde está el dinero, podríamos obtener un embargo preventivo en cuestión de semanas. Semanas. La posibilidad de recuperar mi dinero en semanas me llenó de una esperanza que no había sentido desde que encontré la caja fuerte vacía. Licenciado, ¿qué necesita de mí para comenzar? Su firma en estos documentos y el pago de mis honorarios iniciales. 3,000 pesos para comenzar el proceso. 3,000 pesos. Era mucho dinero para mí en ese momento, pero era una inversión en mi dignidad, en mi futuro, en la posibilidad de demostrar que una mujer de 67 años no era una víctima indefensa. Firmé todos los papeles con mano firme. Cada firma se sentía como una declaración de independencia. Señora Herrera, me dijo el licenciado mientras guardaba los documentos en un folder nuevo, quiero que sepa que estos casos familiares son particularmente difíciles emocionalmente. Su familia va a intentar hacerla sentir culpable, van a usar chantaje emocional, van a amenazarla con no dejarla ver a su nieta. Ya lo han hecho, le respondí, y probablemente lo van a hacer más intensamente ahora que saben que habla en serio. ¿Está preparada para eso? Me quedé pensando un momento. ¿Estaba preparada para perder definitivamente a mi familia? ¿Para pasar mis últimos años sola? ¿Para no ver crecer a Sofía? Pero entonces recordé las palabras de Iker. Tú ya viviste tu vida. Recordé la sonrisa falsa de Mónica, diciéndome que era una mujer amargada. Recordé a mi hermana llamándome, agarrada por proteger mis propios ahorros. Licenciado, le dije con una claridad que me sorprendió. Si defender mis derechos significa perder a mi familia, entonces esa familia ya estaba perdida. Solo que yo no me había dado cuenta. Salí del despacho del abogado con una sensación extraña. Por primera vez en años, había tomado una decisión pensando únicamente en mí misma, no en lo que era mejor para Iker, no en mantener la paz familiar, no en sacrificarme por el bien de otros. Había elegido defenderme. Caminé por las calles del centro histórico como si las viera por primera vez. Había vivido en esta ciudad toda mi vida, pero siempre corriendo de un lado a otro, trabajando, resolviendo problemas de otros, ocupándome de las necesidades de mi familia. ¿Cuándo había sido la última vez que caminé simplemente por placer? Me detuve en la catedral y entré un momento. No soy particularmente religiosa, pero algo sobre la quietud del lugar me invitaba a reflexionar. Me senté en una de las bancas de madera antigua y miré hacia el altar, donde las velas parpadeaban creando sombras danzantes en las paredes. Ahí, en esa paz silenciosa, me di cuenta de algo fundamental. Había pasado tantos años definiéndome en relación a otros, esposa de Raúl, madre de Iker, abuela de Sofía, que había olvidado quién era Carmen Alicia Herrera como persona individual. ¿Qué me gustaba hacer cuando no tenía que cocinar para otros? ¿Qué programas de televisión prefería cuando no tenía que poner caricaturas para Sofía?
¿Cómo quería decorar mi departamento cuando no tenía que ahorrar cada peso para emergencias familiares ajenas? Salí de la catedral con una lista mental de cosas que haría por primera vez en décadas. Para mí misma. Mi primera parada fue en una librería pequeña que había visto muchas veces, pero nunca había tenido tiempo de explorar. Estaba especializada en literatura latinoamericana y tenía esa atmósfera acogedora de los lugares donde la gente realmente ama los libros. ¿Busca algo en particular?, me preguntó la joven dependienta, una chica con el cabello rizado y lentes de colores brillantes. Algo que me ayude a recordar quién soy, le dije, y me sorprendí de mi propia honestidad. Me recomendó Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, que jamás había leído a pesar de que todas mis amigas me lo habían recomendado años atrás. También elegí un libro de poemas de Rosario Castellanos y una novela de Ángeles Mastretta sobre mujeres que reinventan sus vidas después de los 50. Gasté 300 pesos en libros. 300 pesos que antes hubiera ahorrado por si acaso. Pero ahora el por si acaso había llegado. Y resultó que necesitaba invertir en mi propia alma más que en emergencias ajenas. Mi siguiente parada fue en una pequeña cafetería que siempre había querido conocer, pero donde nunca había entrado porque era muy caro para un café. Pedí un capuchino con un pastel de 3 leches, no porque tuviera hambre, sino porque me provocaba y por primera vez en años no tenía que justificar mis antojos ante nadie. Me senté junto a la ventana, observando pasar a la gente, y abrí el libro de Laura Esquivel, la historia de Tita, una mujer que había sacrificado su vida por cuidar a su madre. Me resultaba dolorosamente familiar. Pero conforme avanzaba la lectura, comencé a entender que había otras maneras de vivir, otras opciones que nunca había considerado. Ese capuchino se convirtió en 2 horas de lectura ininterrumpida. 2 horas donde nadie me pidió que preparara comida, que cosiera un botón, que resolviera un problema financiero, que cuidara a alguien. 2 horas donde existí únicamente para mí misma. Cuando regresé a mi departamento al atardecer, lo vi con ojos diferentes. El lugar que había sido mi refugio después del robo ahora se veía como un lienzo en blanco. Podía reorganizar los muebles como quisiera, cambiar las cortinas por unas más alegres, poner fotografías de lugares que me gustaran en lugar de solo fotos familiares que me recordaban constantemente mis obligaciones. Esa noche, por primera vez en meses, cociné con placer. Me hice unos chiles en nogada, fuera de temporada, pero no me importó, porque tenía antojo y porque podía. Puse música de Chabela Vargas, que siempre me había gustado pero que Raúl decía que era muy deprimente, y canté mientras cocinaba. Mientras cenaba, sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero cuando contesté, reconocí inmediatamente la voz. ¿Abuela Carmen? Era Sofía. Mi corazón se detuvo. Hola, mi amor. ¿Cómo conseguiste este teléfono? Le pedí prestado el celular a la maestra en el recreo. Abuela, ¿es cierto que ya no me vas a ver? La pregunta me partió el alma. Mi nieta de 8 años había sido convertida en un arma emocional por sus padres. Mi amor, yo siempre quiero verte. Lo que pasa es que papá y mamá están enojados conmigo. ¿Por qué están enojados? ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que su padre había robado los ahorros de su abuela? A veces los adultos tenemos problemas que son difíciles de entender, mi cielo. Pero yo te extraño, abuela. ¿Ya no me vas a enseñar a hacer pulseras? Esa pregunta me obligó a tomar otra decisión crucial. Podía mantener la puerta abierta a una relación con Sofía, que sería siempre controlada por Iker y Mónica, donde cada encuentro sería un recordatorio de mi sometimiento. O podía ser honesta con mi nieta sobre las consecuencias de defender mi dignidad. Sofía, mi amor, yo siempre te voy a querer muchísimo, pero ahora tus papás no quieren que nos veamos porque estamos teniendo un problema de adultos. ¿Se va a arreglar? No lo sé, mi cielo, pero quiero que sepas que no es tu culpa y que siempre vas a ser lo más importante del mundo para mí. Escuché que alguien le hablaba de fondo, probablemente la maestra diciéndole que regresara a clase. Te tengo que colgar, abuela. Te amo. Yo también te amo, mi cielo. Después de colgar, lloré, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado durante los últimos días. No eran lágrimas de autocompasión o de desesperación.
Eran lágrimas de duelo por la pérdida de algo que había sido hermoso, pero que había llegado a su fin. Esa noche, antes de acostarme, hice algo simbólico. Tomé todas las fotografías familiares que tenía en la sala, las de cumpleaños, graduaciones, bodas, navidades, y las guardé en una caja. No las tiré porque representaban momentos que fueron genuinamente felices en su tiempo, pero ya no necesitaba que estuvieran ahí recordándome constantemente lo que había perdido. En su lugar, puse una planta pequeña que compré en el mercado. Un potus que doña Esperanza me aseguró que era muy fácil de cuidar y que crecería rápidamente. Es una planta muy noble, me había dicho. Crece en cualquier lugar, no necesita muchos cuidados y purifica el aire, como las mujeres fuertes. Esa planta se convirtió en mi símbolo de renacimiento. Un pequeño recordatorio verde de que era posible comenzar de nuevo, incluso a los 67 años. Por primera vez desde el robo, me acosté con una sonrisa pequeña, pero auténtica. La sonrisa de alguien que había empezado a defenderse. 3 semanas después de haber iniciado el proceso legal, el licenciado Martínez me llamó con noticias que no esperaba. Señora Herrera, hemos localizado el dinero. Me dijo con satisfacción evidente en su voz. Su hijo invirtió los $75,000 como enganche para un departamento en la Riviera Maya, en Playa del Carmen. Está a nombre de una sociedad de la cual él es socio mayoritario. Un departamento en la playa. Mientras yo compraba el pollo más barato en el mercado, mi hijo había usado mis ahorros para comprarse una propiedad vacacional. ¿Podemos recuperar el dinero?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta por el tono triunfal del abogado. Ya solicité el embargo preventivo. El juez ordenó que la propiedad no puede ser vendida, transferida o hipotecada hasta que se resuelva el caso. Y tengo mejores noticias. El desarrollador inmobiliario está dispuesto a revertir la venta si nosotros desistimos de incluirlos en la demanda. Eso significaba que recuperaría mi dinero mucho antes de lo previsto. Pero también significaba que la confrontación final con Iker era inevitable. Esa misma tarde, mi teléfono sonó insistentemente. Era Iker, y esta vez su voz no tenía la frialdad calculada de nuestras conversaciones anteriores. Sonaba desesperado. «Mamá, ¿qué hiciste? Embargaste mi inversión. ¿Te das cuenta de que me vas a arruinar?» «Buenos días, Iker», le respondí con una calma que me sorprendió. «¿Cómo está Sofía?» «No me cambies el tema. Cancela esa demanda ahora mismo». «No». La simplicidad de esa palabra lo descolocó. Durante toda su vida, yo había sido la madre que explicaba, que justificaba, que buscaba el diálogo y la reconciliación. La madre que siempre cedía al final porque la familia era lo más importante. «¿Cómo que no? Soy tu hijo». «Eres un ladrón que casualmente también es mi hijo». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Mamá, por favor, podemos arreglar esto en familia. Te devuelvo el dinero poco a poco, pero no arruines mi futuro». «¿Tu futuro? ¿Y qué hay de mi futuro? ¿O ya no tengo derecho a tener uno porque ya viví mi vida?» No quise decir eso de esa manera. Sí quisiste. Y Mónica también lo quiso decir cuando me llamó amargada por defender lo que es mío. Ella estaba alterada. Los dos estábamos alterados. ¿Sabes qué me tiene alterada a mí, Iker? Que mi propio hijo use mis ahorros para comprarse un departamento de lujo en la playa mientras yo como frijoles de la olla para ahorrar dinero. ¿Cómo supiste lo del departamento? Porque contraté a un abogado de verdad, no como los policías que pensaron que era una viejita confundida. Otro silencio. Cuando habló nuevamente, había cambiado de estrategia. «Mamá, piensa en Sofía. Si me metes a la cárcel, ella va a crecer sin su papá. ¿Es eso lo que quieres para tu nieta?» «Lo que quiero para mi nieta es que crezca sabiendo que robar está mal, incluso cuando lo haces a tu propia familia». «No seas ridícula. No la vas a volver a ver si sigues con esto». «Iker», le dije, y por primera vez en décadas usé el mismo tono de voz que había usado cuando era niño y hacía berrinches. «No me amenaces. Ya no funciona. Esto no va a quedar así», gritó antes de colgar. Pero sí quedó así, por 2 días. Hasta que el jueves por la tarde tocaron mi puerta con tanta insistencia que pensé que era una emergencia. Cuando abrí, encontré a toda mi familia. Iker, Mónica, Sofía y mi hermana Luz Helena.
Era la primera vez que los veía a todos juntos en mi departamento desde mi cumpleaños olvidado. ¿Podemos pasar?, preguntó Iker con una voz que pretendía ser conciliadora, pero que no podía ocultar su desesperación. Los dejé entrar, aunque ya sabía que no venían a disculparse. Venían a intentar una manipulación grupal. Sofía corrió hacia mí inmediatamente, abrazándome con esa fuerza pura con la que abrazan los niños. Mi corazón se encogió, pero mantuve mi determinación. «Te extrañé muchísimo, abuela», me susurró al oído. «Yo también te extrañé, mi amor», le respondí, besando su cabecita. Iker y Mónica se sentaron en mi sala con la rigidez de personas que están ahí contra su voluntad. Mi hermana Luz Helena se quedó de pie, claramente incómoda de ser parte de lo que todos sabían que era una intervención familiar. «Carmen», comenzó Luz Helena, «hemos venido a hablar contigo como familia». «¿Ahora soy familia otra vez?», pregunté. «La semana pasada era una mujer agarrada, según tú». «No quise decir eso». «Sí quisiste». Mónica tomó la palabra, usando esa voz dulce y manipulativa que había perfeccionado durante años de conseguir lo que quería. «Carmen, sabemos que has estado muy dolida por todo este malentendido». «¿Malentendido?», la interrumpí. «¿Robar $75,000 es un malentendido? Fue un error de comunicación», insistió. «Iker pensó que tenía tu consentimiento implícito». «¿Consentimiento implícito para robar?». «Para usar dinero que no estabas usando», corrigió Iker. «Mamá, ese dinero llevaba años guardado sin generar intereses, sin invertirse. Yo lo puse a trabajar». «¿En un departamento de playa?». «En una inversión inmobiliaria sólida que iba a beneficiar a toda la familia a largo plazo». «¿Toda la familia? ¿Incluyéndome a mí?». «Por supuesto. Íbamos a invitarte a pasar temporadas ahí». La mentira era tan evidente que casi me daba risa. Durante años no me habían invitado ni a cenar en su casa de la ciudad, pero iban a invitarme a su departamento de playa. «Mamá», intervino Iker, cambiando a un tono más emocional. «Sé que me equivoqué en la forma. Debí pedírtelo primero, pero lo hice pensando en el futuro de todos nosotros». «¿Incluyendo el futuro de Sofía?», pregunté, mirando a mi nieta que estaba jugando con una muñeca en el suelo, aparentemente ajena a la conversación de adultos. «Especialmente el de Sofía», dijo Mónica inmediatamente. «Ese departamento es parte de su herencia futura». «¿Su herencia de lo que robaron a su bisabuela?». «Carmen, no uses palabras tan fuertes delante de la niña», me regañó mi hermana. «¿Qué palabras debo usar? ¿Malentendido? ¿Error de comunicación? ¿Préstamo no autorizado?». «Usa las palabras que ayuden a sanar esta familia», dijo Luz Helena con tono de predicadora. «Esta familia ya no se puede sanar porque nunca fue una familia de verdad», respondí. «Fue una relación de conveniencia donde yo daba y ustedes tomaban». El silencio que siguió fue tan tenso que hasta Sofía dejó de jugar y nos miró a todos con curiosidad. Finalmente, Iker habló con una voz que no había escuchado desde que era adolescente. Una voz suplicante. «Mamá, por favor, retira la demanda. Te prometo que te voy a devolver el dinero, peso por peso, con intereses. Pero no me arruines. No arruines a tu propia familia». «¿Mi propia familia?», repetí. ¿Dónde estaba mi propia familia cuando cumplí años sola? ¿Dónde estaba cuando me operaron de la vesícula? ¿Dónde estaba en todas las navidades que pasé sola mientras ustedes creaban nuevas tradiciones familiares? «Mamá», comenzó a decir, pero lo interrumpí. «¿Dónde estaba mi familia cuando trabajé 2 turnos durante 5 años para pagar tu universidad? ¿Cuando vendí mi anillo de compromiso para tu examen de admisión? ¿Cuando cuidé a Sofía recién nacida sin cobrar un peso durante 6 meses? Con cada pregunta, mi voz se hacía más fuerte, más clara, más decidida. Yo no tuve familia, Iker. Yo tuve dependientes, personas que tomaban lo que necesitaban de mí y desaparecían hasta la siguiente necesidad». Mónica se puso de pie abruptamente, claramente molesta de que su estrategia de manipulación no estuviera funcionando. «¿Sabes qué, Carmen? Tienes razón. No eres nuestra familia. Una madre verdadera no destruiría el futuro de su hijo por dinero. Una madre verdadera tampoco criaría un hijo que le roba a su propia madre». «¡Ya basta!», gritó Iker, poniéndose de pie también. «Mamá, esto se acabó. O retiras la demanda o no nos vuelves a ver jamás».
Sofía comenzó a llorar por los gritos. Mi corazón se partió al verla así, pero sabía que ceder ahora significaría enseñarle que los chantajes emocionales eran una forma válida de conseguir lo que se quiere. Sofía, ven acá, le dije suavemente. Mi nieta corrió hacia mí, y yo la alcé en mis brazos como había hecho tantas veces antes. Mi amor, le dije, secándole las lágrimas. Quiero que sepas algo muy importante. Cuando seas grande, nunca permitas que nadie te falte el respeto, ni siquiera la gente que amas mucho. ¿Me prometes eso? Sofía asintió, aunque probablemente no entendía completamente lo que le estaba diciendo. Y quiero que sepas que tu abuela siempre te va a amar, pase lo que pase. La bajé con cuidado y caminé hacia mi mesa de centro. Ahí tenía un sobre que había preparado esa mañana, como si hubiera sabido que este momento iba a llegar. Dentro del sobre había copias de todas las fotografías familiares que había guardado en la caja, desde que Iker era bebé hasta las más recientes de Sofía. También había una carta que había escrito para mi nieta, explicándole todo lo que había pasado, para que cuando fuera mayor pudiera entender por qué su abuela había tomado esta decisión. Sofía, le dije, entregándole el sobre, esto es para que lo guardes. Cuando seas grande y quieras saber por qué las cosas pasaron como pasaron, aquí están todas las fotos y una carta que escribí para ti. Iker me quitó el sobre de las manos bruscamente. No vas a llenarle la cabeza con tus resentimientos, me dijo. Iker, le respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Ya tomé mi decisión. La demanda sigue adelante. Pueden irse de mi casa. Esto no va a quedar así, gritó mientras se dirigía hacia la puerta. Sí va a quedar así, le respondí. Y va a quedar así porque por primera vez en mi vida estoy eligiendo mi dignidad sobre su comodidad. Se fueron todos, llevándose a Sofía que lloraba y extendía los brazos hacia mí. Fue la imagen más dolorosa que he visto en mi vida. Cerré la puerta con suavidad y me recargué contra ella. No lloré, no grité, no me desplomé dramáticamente. Simplemente respiré. Respiré como alguien que acaba de quitarse un peso enorme de encima. Esa noche, por primera vez desde que me casé con Raúl hace más de 30 años, cené en silencio absoluto sin sentir soledad. Sentí paz. 2 meses después del confronto final con mi familia, el licenciado Martínez me llamó con la noticia que había estado esperando. El desarrollador inmobiliario había revertido la compra del departamento y mis $75,000 estaban de vuelta en una cuenta nueva que habíamos abierto específicamente para proteger mis fondos. Además, me dijo con satisfacción, su hijo tendrá que pagar una multa por incumplimiento de contrato. Esos $5,000 adicionales también serán suyos como compensación por los daños morales. $80,000. Tenía más dinero del que había perdido, pero sobre todo, tenía algo que no había tenido en años: respeto por mí misma. Esa mañana, después de colgar con el abogado, me senté en mi pequeña cocina con una taza de café recién hecho y contemplé las posibilidades que se abrían ante mí. Por primera vez en décadas, podía pensar en mi futuro sin que estuviera condicionado por las necesidades o expectativas de otros. Mi departamento se había transformado gradualmente durante esas 8 semanas. Había cambiado las cortinas grises y desgastadas por unas de color amarillo claro que llenaban la sala de una luz cálida y alegre. Compré cojines nuevos para el sillón, de colores que me gustaban a mí, azules y verdes como el mar que siempre había querido conocer, en lugar de los tonos neutros que había elegido pensando en que combinaran con todo por si venían visitas. Las paredes, que durante años habían estado dominadas por fotografías familiares, ahora mostraban cuadros que había comprado en el tianguis cultural de los sábados. Paisajes mexicanos pintados por artistas locales, naturalezas muertas con flores brillantes, retratos de mujeres que sonreían con libertad genuina. Pero el cambio más significativo había sido interior. Durante esos 2 meses, había redescubierto quién era Carmen Alicia Herrera, cuando no tenía que ser la madre abnegada, la esposa perfecta, la abuela disponible las 24 horas del día. Resultó que me gustaba levantarme temprano no para preparar el desayuno de otros, sino para sentarme en mi pequeño balcón con café y un libro, viendo cómo la ciudad despertaba lentamente.
Había leído más en esos 2 meses que en los últimos 5 años, devorando las novelas de Isabel Allende, los cuentos de Elena Poniatowska, la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz. También había descubierto que tenía talento para la jardinería. Mi pequeño balcón se había convertido en un oasis verde lleno de plantas que cuidaba con una dedicación que antes reservaba exclusivamente para mi familia. Geranios rojos, hierbabuena aromática, una bugambilia pequeña que prometía crecer hasta llenar todo el espacio con sus flores fucsia. Doña Esperanza, mi vecina del mercado que vendía plantas medicinales, se había convertido en una amiga inesperada. Cada viernes por la tarde venía a tomar té conmigo, y nuestras conversaciones habían llenado un vacío que no sabía que tenía. La compañía sin obligaciones, la amistad sin compromisos emocionales exhaustivos. «Mira qué bien se ve usted, Carmen», me había dicho la semana anterior mientras regaba juntas mis plantas. «Tiene usted la cara de alguien que descansó por primera vez en años». Y tenía razón. Los espejos me mostraban a una mujer diferente. Seguía teniendo 67 años, pero ya no tenía la expresión permanentemente preocupada que había cargado durante décadas. Mis ojos habían recuperado un brillo que había olvidado que poseía. Una tarde, mientras organizaba papeles en mi escritorio, encontré un folleto que había guardado años atrás sobre clases de baile para adultos mayores en el Centro Cultural de mi colonia. Lo había visto en el periódico y algo sobre la idea me había atraído, pero nunca lo había considerado seriamente porque, ¿qué iba a pensar la familia si me veían bailando sola a mi edad? Ahora, sin familia que me juzgara, la pregunta relevante era otra. ¿Qué pensaría yo si no aprovechaba la oportunidad de hacer algo que me ilusionaba? El martes siguiente me presenté en el centro cultural con zapatos cómodos y un vestido que me hacía sentir elegante. La profesora era una mujer de unos 50 años llamada Lupita, con energía contagiosa y la habilidad de hacer que todos se sintieran bienvenidos, sin importar su nivel de experiencia. ¿Primera clase?, me preguntó con una sonrisa genuina. «Primera clase de baile en mi vida», le respondí. «Perfecto, aquí nadie juzga a nadie. Solo venimos a movernos y a pasar un buen rato». La clase era de danzón, ese baile elegante y sensual que siempre había admirado desde lejos pero nunca había intentado. Durante 1 hora, me moví al ritmo de la música de Benny Moré y Pérez Prado, siguiendo pasos que al principio parecían imposibles, pero que gradualmente se volvieron naturales. «Muy bien, Carmen», me gritaba Lupita cuando lograba completar una secuencia sin tropezarme. «Tiene usted ritmo natural». Al final de la clase, sudorosa pero energizada como no me había sentido en años, una de las otras alumnas me invitó a tomar café con el grupo. «Somos 5 amigas que nos conocimos aquí hace 2 años», me explicó Rocío, una mujer alegre de unos 60 años que había sido maestra de primaria. «Ahora tomamos café todos los martes después de la clase. ¿Se anima?». Me animé, y ese café se convirtió en la primera cita social que tenía en años que no involucrara obligaciones familiares. Rocío, Esperanza, Leticia, Marisol y yo nos convertimos gradualmente en un grupo de amigas que compartía más que pasos de danza. Compartíamos historias, preocupaciones, sueños y, sobre todo, la liberación de ser mujeres que habían decidido que sus propias necesidades también importaban. «Yo me divorcié a los 62», me contó Marisol durante uno de nuestros cafés. «Mis hijos me dijeron que estaba loca, que cómo iba a arruinar la familia después de 30 años de matrimonio, pero ya no podía seguir viviendo con un hombre que me trataba como una sirvienta invisible». «¿Te arrepientes?», le pregunté, genuinamente curiosa. «Jamás. Estos últimos 5 años han sido los mejores de mi vida. Por primera vez soy yo, no la esposa de alguien o la madre de alguien. Soy Marisol». Sus palabras resonaron profundamente en mí. Yo también estaba aprendiendo a ser Carmen, no solo la madre de Iker o la abuela de Sofía. Una tarde de jueves, mientras regresaba del mercado con verduras para hacer una sopa que era solo para mí, porque tenía antojo, no porque alguien me la hubiera pedido, vi algo que me detuvo en seco. Era Sofía, caminando de la mano con Mónica hacia la escuela que quedaba a unas cuadras de mi casa. Mi nieta había crecido visiblemente en esos 2 meses y llevaba un uniforme que no recordaba haberle visto antes.
Por un momento, mi instinto maternal me empujó a acercarme, a llamarla, a abrazarla y preguntarle cómo estaba, pero me detuve. No porque no la amara, sino porque había aprendido que amar a alguien a veces significa respetar las consecuencias de las decisiones que otros adultos toman sobre esa relación. Sofía levantó la vista casualmente y me vio. Sus ojos se iluminaron inmediatamente y me saludó con la mano, sonriendo con esa alegría pura que solo tienen los niños. Yo le devolví el saludo, mandándole un beso volado que ella atrapó en el aire como habíamos jugado tantas veces antes. Mónica siguió la dirección de la mirada de su hija, me vio y inmediatamente tomó a Sofía de la mano con más fuerza, apresurando el paso como si mi presencia fuera contagiosa. Pero Sofía volteó hacia atrás y me gritó: «Te amo, abuela». «Yo también te amo, mi cielo», le respondí, y las palabras salieron de mi corazón sin el filtro del dolor o la amargura. Esa noche, reflexionando sobre el encuentro mientras regaba mis plantas en el balcón, me di cuenta de algo importante. Seguía amando a Sofía tanto como siempre, pero ya no estaba dispuesta a sacrificar mi dignidad para mantener esa relación bajo los términos que otros habían impuesto. Si algún día Sofía crecía y decidía buscarse, yo estaría aquí, pero ya no iba a mendigar amor, ni a aceptar migajas de afecto condicionado a mi sumisión. El domingo siguiente tomé una decisión que habría sido impensable meses atrás. Compré un boleto de autobús a Cuernavaca para visitar a mi prima Leticia, que me había estado invitando durante años, pero a quien nunca había visitado porque, ¿qué tal si Iker me necesitaba el fin de semana? Cuernavaca me recibió con ese clima perfecto que tiene todo el año, y la casa de Leticia era un refugio de tranquilidad rodeado de bugambilias y jacarandas. Pasamos el día cocinando juntas, mole poblano auténtico que tardamos 6 horas en preparar, mientras me contaba sobre su vida como viuda independiente. Cuando murió Rubén, pensé que se había acabado todo, me dijo mientras molíamos chiles en el metate de barro que había heredado de su madre. Pero resulta que se había acabado una etapa, no toda mi vida. A los 70 años aprendí a manejar, me inscribí en un curso de computación, y ahora vendo mis mermeladas por internet. ¿No te da miedo vivir sola?, le pregunté. Al principio sí, pero después me di cuenta de que es diferente estar sola que sentirse sola. Yo estaba más sola cuando vivía con un hombre que no me escuchaba que ahora que vivo conmigo misma. Regresé a la Ciudad de México el domingo por la noche con una perspectiva completamente nueva, no solo sobre mi situación, sino sobre las posibilidades que se abrían ante mí. Esa noche, antes de dormir, hice algo que no había hecho en meses. Llamé al licenciado Martínez para preguntarle sobre algo que no tenía que ver con la demanda de Iker. «Licenciado, ¿usted sabe algo sobre el proceso para comprar una casa pequeña en las afueras de la ciudad? Quizás en Cuernavaca o en algún lugar con clima cálido». «Por supuesto, señora Herrera. Con la cantidad que recuperó, definitivamente puede permitirse una propiedad modesta en zona conurbada. ¿Está pensando en mudarse?». «Estoy pensando en empezar una nueva vida». Y por primera vez al decir esas palabras, no sentí miedo, sentí emoción. La mujer que había sido definida durante décadas por sus relaciones con otros, estaba empezando a definirse por su relación consigo misma, y esa relación, después de 67 años, recién comenzaba. 6 meses después, estoy sentada en el pequeño jardín de mi casa nueva en Tepoztlán, a 1 hora y media de la Ciudad de México. Es una casita sencilla pero luminosa, con techos altos y ventanas grandes que dejan entrar toda la luz del sol de Morelos. Desde mi mesa de hierro forjado puedo ver las montañas que rodean este pueblo mágico, y el aire huele a bugambilias y a la lluvia vespertina que siempre llega puntual a las 5 de la tarde. Mi rutina matutina se ha convertido en un ritual sagrado. Me levanto a las 6, cuando el pueblo aún está quieto, y solo se escuchan los pájaros cantando en los árboles de pirul del jardín vecino. Preparo café en una cafetera de peltre azul que compré en el mercado local, y me siento aquí afuera con mi libro de la semana y una libreta donde he comenzado a escribir mis memorias. No para publicarlas, sino para mí, para entender cómo llegué hasta aquí, para procesar los años de abnegación que casi me cuestan la dignidad, y para celebrar este renacimiento que jamás imaginé posible a mi edad.
La casita tiene todo lo que necesito. Una recámara con una cama matrimonial, donde duermo en diagonal porque puedo. Una cocina pequeña donde experimento con recetas que siempre quise probar pero nunca tuve tiempo. Una sala acogedora con estanterías llenas de libros y plantas que crecen salvajemente, porque ya nadie me dice que se ven desordenadas. En la pared principal de la sala, cuelga una fotografía que me tomé el día que firmé la escritura de la casa. Estoy sonriendo con una alegría que no había sentido en décadas, sosteniendo las llaves con las dos manos como si fuera la primera vez que poseo algo completamente mío. Y era cierto. Después de 67 años, finalmente tenía un espacio que existía únicamente para mi felicidad. Los vecinos de Tepoztlán me recibieron con esa calidez genuina que caracteriza a los pueblos pequeños. Doña Remedios, que vive en la casa de adobe de al lado, se convirtió inmediatamente en mi guía espiritual no oficial. A los 75 años, esta mujer diminuta con trenzas plateadas maneja su vida con una independencia que me inspira diariamente. «Mira, Carmen», me dijo el primer día que nos conocimos, mientras compartíamos café en su patio lleno de hierbas medicinales. «Aquí nadie te va a preguntar por qué vives sola o dónde están tus hijos. Aquí solo importa si eres buena vecina y si sabes hacer buenos tamales para las fiestas del pueblo». Y así fue. En estos 6 meses me he integrado naturalmente a la vida comunitaria, sin que nadie me exija explicaciones sobre mi pasado. Ayudo en la organización de las posadas navideñas, participo en el tequio comunitario para limpiar las calles empedradas, y cada viernes vendo mis plantas en macetas de barro en el pequeño mercado que se instala en la plaza principal. Mis plantas se convirtieron en un negocio no buscado, pero próspero. Lo que comenzó como afición en mi balcón de la Ciudad de México se transformó en una fuente de ingresos modestos pero satisfactorios. Cultivo suculentas, geranios, hierbas de olor y pequeños árboles frutales que los turistas de fin de semana compran para llevar un pedacito de Tepoztlán a sus casas urbanas. «Doña Carmen», me dice regularmente don Jacinto, el señor que vende miel de abeja en el puesto de al lado, «usted tiene manos benditas para las plantas». Se ve que les habla con cariño. Y es cierto. Les hablo. Les canto mientras las riego. Les cuento mis planes para el día. Después de años de cuidar personas que no apreciaban mis cuidados, descubrí la satisfacción inmensa de cuidar seres vivos que responden a mi amor creciendo hermosos y fuertes. Las tardes las dedico a las clases de yoga que imparte maestro Aurelio en el centro comunitario. Jamás imaginé que a mi edad iba a aprender a respirar conscientemente, a estirar músculos que llevaban décadas contraídos por la tensión, a meditar en silencio sin sentir que estaba perdiendo el tiempo. La respiración es la conexión entre el cuerpo y el alma, nos dice maestro Aurelio con esa voz pausada que tiene la gente que ha encontrado la paz. Cuando aprendemos a respirar, aprendemos a vivir. Y estoy aprendiendo a vivir. A los 67 años, estoy aprendiendo a vivir para mí misma por primera vez en la vida. Los martes continúo tomando mis clases de danzón, ahora en el Centro Cultural de Cuernavaca, donde manejo mi propia camioneta. Sí, aprendí a manejar a los 67 años, porque decidí que nunca era tarde para la independencia total. Mis amigas de la Ciudad de México vienen a visitarme algunos fines de semana, y cocinamos juntas, bailamos en mi sala, y nos reímos como adolescentes de las cosas absurdas que hacíamos para complacer a hombres que no nos valoraban. «Carmen», me dijo Rocío durante su última visita, «tienes la energía de una mujer de 40 años. Este cambio te rejuveneció 20 años. Quizás tiene razón. Cuando me miro en el espejo de mi nueva recámara, veo a una mujer que sonríe más, que camina más erguida, que tiene brillo en los ojos. Una mujer que se levanta cada mañana con ganas de descubrir qué sorpresa le tiene preparada el día. Por supuesto, no todo ha sido fácil. Ha habido noches de soledad profunda, momentos donde la nostalgia por los buenos recuerdos familiares me abruma, tardes donde extraño abrazar a Sofía hasta que me duelen los brazos de la ausencia. Hace 3 meses recibí una llamada de mi hermana Luz Helena. Su voz sonaba diferente, más humilde, menos judgmental. «Carmen, Iker está pasando por problemas económicos serios. Perdió su trabajo y están a punto de perder la casa.
Mónica se está planteando el divorcio. Esperó mi reacción, probablemente anticipando que correría a rescatarlos como había hecho durante toda mi vida anterior. Lamento escuchar eso. Le respondí genuinamente. Espero que encuentre la manera de resolver su situación. ¿No vas a ayudarlo? Luz Helena, Iker tiene 34 años. Es un adulto profesional. Tiene que resolver sus propios problemas. Pero es tu hijo. Es mi hijo, pero ya no soy su salvavidas emocional o económico. Esa etapa de mi vida terminó. Hubo un silencio largo antes de que hablara nuevamente. Carmen, he estado reflexionando sobre todo lo que pasó. Creo que no entendí tu punto de vista en ese momento. ¿Y ahora sí lo entiendes? Ahora entiendo que Iker se aprovechó de ti durante años, y que cuando finalmente dijiste basta, todos te hicimos sentir culpable por defenderte. Era la primera vez en meses que alguien de mi familia reconocía lo que había pasado realmente. Gracias por decirme eso, Luz Helena. Significa mucho. ¿Crees que algún día podrás perdonarnos? Ya los perdoné, le dije, y me di cuenta de que era verdad. Pero perdonar no significa regresar a las mismas dinámicas de antes. Desde esa conversación, Luz Helena me llama una vez por semana. No para pedirme nada, sino para platicar, para saber cómo estoy, para contarme sobre su vida. Estamos reconstruyendo nuestra relación hermana a hermana, no como víctima y cómplice. La semana pasada me llegó algo completamente inesperado. Una carta manuscrita con letra cuidadosa de niña de 8 años. Querida abuela Carmen, decía, te extraño mucho. Mamá dice que estás enojada con nosotros, pero yo sé que tú no eres enojona. ¿Te puedo visitar en tu casa nueva cuando sea grande? Te amo con todo mi corazón. Sofía. Lloré leyendo esa carta. Lloré de dolor por todo el tiempo perdido, pero también lloré de gratitud porque mi nieta me recordaba como una abuela amorosa, no como la mujer amargada que sus padres habían tratado de pintar. Le escribí una carta de respuesta que le entregué a Luz Helena para que se la hiciera llegar. Mi querida Sofía, le escribí, la abuela no está enojada contigo. La abuela te ama más que a todas las estrellas del cielo. Cuando seas grande y puedas tomar tus propias decisiones, aquí estaré, esperándote con brazos abiertos y muchas historias que contarte sobre la vida, el amor propio, y lo importante que es defender nuestra dignidad. Hoy, mientras escribo estas reflexiones en mi jardín de Tepoztlán, con el sol de la tarde filtrándose entre las hojas de mi árbol de limones, me pregunto qué le diría a la Carmen de hace un año, esa mujer quebrada que lloraba en su cocina vacía después de descubrir que su hijo le había robado los ahorros de toda una vida. Le diría que el final no es el final, que a los 67 años es posible comenzar una vida completamente nueva, que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia, que una mujer vale mucho más que los sacrificios que está dispuesta a hacer por otros. Le diría que está bien poner límites, incluso a los hijos, que está bien elegir la dignidad sobre la comodidad familiar, que está bien vivir para ella misma después de décadas de vivir para otros, y sobre todo, le diría que el respeto que no te dan en una relación lo puedes encontrar en ti misma. Mientras el sol se pone detrás de las montañas de Tepoztlán, pintando el cielo de rosas y naranjas, levanto mi taza de té de manzanilla hacia el horizonte en un brindis silencioso, por las segundas oportunidades que llegan cuando menos las esperamos, por el valor de comenzar de nuevo, por las mujeres que se niegan a ser invisibles, y por Carmen Alicia Herrera, que a los 67 años finalmente aprendió a vivir para sí misma. Ahora te pregunto algo. ¿Alguna vez has vivido una situación similar? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Cuéntame en los comentarios tu experiencia. Y si esta historia te llegó al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien más que necesite escucharlo, porque nunca es tarde para elegir nuestra propia felicidad.